Pau, ¿qué tal? Bien, Inés. Bueno, sé que estás atendiendo pacientes. Sí, efectivamente. Desde que salí del máster de ACCEP, finalicé, eh, seguí de alguna manera con las tres patas de la formación del analista, ¿no? Que es la formación teórica, el análisis personal y finalmente la supervisión de casos, que es algo que aprendí y saqué de mi paso por el Centro Asistencial de Práctica Clínica. ¿Nos puedes explicar un poco cómo empezó? Mira, empezó en el 2012, a partir de una reunión entre docentes y alumnos del máster, pues los alumnos, sobre todo los que estaban avanzados, a punto de terminar, plantearon, bueno, como una inquietud de cómo proseguirían, es decir, cómo comenzarían a ejercer de alguna manera como practicantes del psicoanálisis, cómo poder empezar a atender pacientes. Sobre todo porque no contaban con ninguna experiencia práctica anterior y además la cuestión muy real de cómo obtener los primeros pacientes. Es verdad, una pregunta que me hice yo también. Efectivamente, entonces entre todos ideamos el centro con el que actualmente contamos. Que me dices que te ha resultado interesante, cuéntame un poco por qué. Mucho. Una de las vertientes que me llamó primero la atención fue la dimensión social que tiene, en el sentido de que es un centro al que puede acceder cualquier tipo de persona, los honorarios son reducidos y es para poder dar una entrada a esta gente que necesita atención pues de una forma segura y con unas garantías, porque ahí está el eje de las supervisiones, es decir, cada paciente que llega y cada alumno que recibe un paciente para ser atendido es siempre acompañado por un supervisor, si no me equivoco, ¿no? Sí, la supervisión la hemos planteado con muchísimo rigor, en el sentido que cada practicante, luego de ver 4 veces a su paciente, hace una cita con el supervisor y lleva el caso, de tal manera que el caso es escuchado, por decir así, como por 4 oídos, ¿no? El del practicante y luego el del supervisor. En este sentido, creemos que los pacientes que están muy bien atendidos y que además, como decías tú, son ellos mismos con la persona que los está atendiendo quienes acuerdan el precio, a partir de un mínimo, pero que es muy mínimo, pero eso también es muy interesante porque toda persona que lo desee puede ser atendida desde la escucha psicoanalítica, que es diferente de otras. Y con la garantía de tener unos supervisores detrás, ¿entiendo? Efectivamente, que se ha escuchado más. Hay otra cosa que me llamó la atención y es el hecho de que los mismos practicantes del centro nos manejamos entre sí el tema de la disposición de la sala, de los horarios, etcétera, ¿no? Entonces hay un aprendizaje que nos enseñan los libros que es el de la gestión pues, de la práctica clínica y del despacho, podríamos decir. Eso también me pareció muy útil. Sí, lo planteamos como un centro que se autogestionara. Por mi parte, solo animar a los futuros alumnos y a los pacientes, a las personas que se planteen empezar un tratamiento, a acceder al Centro Asistencial de Práctica Clínica, que es un dispositivo fundamental, pienso yo, para dar los primeros pasos. Efectivamente, y seréis muy bien recibidos.